Bueno, buenas tardes. Yo le voy a hablar sobre la central de comunicaciones en nuestro servicio, en SAMUR Protección Civil. Entonces, quizá lo primero es que nosotros la llamamos central de comunicaciones porque siempre se llamó así, cuando realmente nuestra central de comunicaciones es un centro coordinador. ¿Por qué? Pues porque no solo es un centro, un punto de escucha permanente, centralizado, que distribuye la respuesta, sino que la respuesta a esas demandas, antes de de generar la respuesta, las ha analizado, analiza la gravedad de las demandas, valora los recursos disponibles en el servicio en ese momento, estima cuál es la distancia de los recursos al punto donde nos están reclamando la asistencia, los tiempos de respuesta, también valora cuál es el recurso más idóneo, y a veces el recurso más idóneo no es el que por calidad de recurso sería el primero que mandaríamos, sino que a veces prima el tiempo sobre el tipo de respuesta. Y luego hay una serie de avisos, hay una serie de demandas que generan una respuesta ya preestablecida, de manera que asigna toda la batería de recursos que tienen que intervenir en ese tipo de intervenciones, de avisos, como una parada, como un precipitado. Hay determinados avisos que directamente desencadenan un número determinado, una activación de una serie de recursos en batería. Saben que nuestro servicio tiene dos escalones de respuesta, básica y avanzada, y cuando yo hablo de que a veces, según el tipo de incidente, prima el tiempo y no la calidad, es que a veces es una parada, y si sabemos que es una parada y hay una básica más cerca, primero va la básica y luego se activa la avanzada, que va a llegar en un segundo momento. Esa es nuestra central de comunicaciones, ese es el puesto de la central de comunicaciones. Bueno, es un modelo, nuestro modelo es diferente, es un modelo sin regulación médica y que está gestionado por los técnicos de emergencias. Son ellos los que llevan la gestión de los recursos y la respuesta que damos a las demandas. Es un modelo mixto y propio, derivado de cuál ha sido, cómo es nuestro servicio, cómo es nuestra población, cómo es nuestra demanda y la mejor adaptación a ese sistema. No es un dispatch, no tiene consejo médico, pero nuestra demanda está muy concentrada en un espacio geográfico relativamente pequeño, pero con mucha densidad de población. Nosotros, al contrario de lo que decía la demanda en Royal City, nosotros, si tenemos que calcular cuál es nuestra demanda por metro cuadrado, pues sería justo lo contrario que en Ciudad Real. Además, nosotros atendemos prácticamente en exclusiva vía pública. En la vía pública los incidentes tienen un grado más de emergencia que en un domicilio. No es lo mismo estar esperando en una acera, no es lo mismo estar esperando en el suelo del Corte Inglés, no es lo mismo estar esperando en el suelo de un teatro, en el suelo de una iglesia. La presión social y la presión para el paciente y para la familia incrementa el grado de emergencia, aunque sea una patología que por sí no es una patología a lo mejor de las más emergentes, como puede ser una fractura de cadera, pero hace imposible que esa persona se mueva de ahí hasta que no llegamos, la levantamos y la trasladamos. Hay otra parte importante de nuestra central que determina un poco la labor de nuestros técnicos, y es que la información que nos llega no viene de casi ningún caso de profesionales. Las demandantes son personas no profesionales que transmiten la información como pueden y como la entienden, y en base a eso nosotros tenemos que decidir qué respuesta enviamos. Y eso se traduce en que prácticamente el 50% de las paradas entran como otro código diferente. Por lo tanto, para nosotros, al final, eso se traduce en que hay que ir rápido a todo, porque hay un porcentaje importante de paradas en las que no se ha identificado porque no se ha transmitido como tal en la llamada, en la demanda de la asistencia. Como consecuencia, pues necesitamos tener un tiempo de respuesta lo más breve posible. Ese tiempo de respuesta que tenemos en pantalla, el de 9 minutos 20 segundos, es el tiempo de respuesta del servicio desde la entrada de la llamada a la central hasta la llegada de la unidad para 2024.
Pagamos un peaje por eso, y es que tenemos un mayor número de falsos positivos. Tenemos un porcentaje, un 4,6% en 2024 de avisos negativos, que cuando llegamos, pues el demandante ha desaparecido, el supuesto paciente también, no necesitan asistencia. Bueno, ese es el peaje que tenemos que pagar porque al final la gestión de la llamada y la asignación tiene que ser lo más rápido posible. ¿Cuáles son los objetivos con los que trabaja la central a diario? Pues reducir una serie de cosas, reducir al máximo el tiempo de decisión, el tiempo de coordinación, disminuir al máximo los errores del diagnóstico telefónico, fundamentalmente reducir las emergencias no detectadas, lo que son los falsos negativos, ¿no? Intentar reducir al máximo las emergencias inadecuadas, lo que llamamos los avisos negativos, lo que son falsos positivos para nosotros. Y potenciar al máximo la calidad del sistema percibida por el usuario. Esto se traduce en que para los técnicos de emergencia que trabajan en la central, su desempeño tiene una importancia, tiene una relevancia fundamental, por una parte porque tienen una gran presión en la tarea que desempeñan. Esa presión viene traducida, viene dada por el volumen de avisos que gestionan al cabo de 24 horas, son turnos de 24 horas, hay 6 TAS operadores y gestionan entre 400 y 500 avisos diarios. El año pasado tuvimos 141.540 activaciones. Bueno, pues al final es una tarea que al cabo del día supone un trabajo cerebral importante, porque son conocedores de la repercusión que tiene su actividad y su desempeño en la supervivencia de los pacientes. Conocen la importancia de la RCP transtelefónica, conocen la importancia de las recomendaciones cuando llaman pacientes con avisos tiempo dependientes, como un trauma, como un infarto, como un ACV, y de los pilares fundamentales que tienen en la gestión de las demandas es primero decidir qué tipo de unidad tienen que enviar, si básica o avanzada. Además, tienen que ordenar las demandas en base a la prioridad según la emergencia que han podido evaluar, partiendo de unos datos que posiblemente en muchos casos son o inexactos o incompletos en la mayor parte de los casos. Y bueno, como en casi todo, la experiencia es un grado, ¿no? La experiencia en la central les hace tener olfato, les hace tener... Bueno, pues no me gusta integrar, casi como si fuera una IA, según el tipo de vía donde has sido, según el tipo de vehículo, según el tipo de lo que cuentan, hace sospechar cosas que teniendo los datos objetivos en la mano, solo con esa llamada, no serías capaz de hacerlo. Como resultado de su actividad, nosotros medimos el grado de concordancia. El grado de concordancia es la coincidencia del código inicial con el código final. La gráfica que tiene a la izquierda son el grado de concordancia para los 6 equipos que hay de la central. Y como pueden ver, es bastante homogénea. Son unos datos bastante positivos. Tenemos un resultado global de algo más del 64%. ¿Por qué es importante? Pues porque presento 2 estudios que se han llevado a cabo en el servicio que están relacionados con el grado de concordancia. Uno, la repercusión en la codificación correcta en cuanto al tiempo de llegada. Si nosotros hicimos un estudio en el que estudiábamos el tiempo de llegada, cuando el código inicial era patologías menos graves, como puede ser una convulsión, un mareo, una caída casual o una patología digestiva, el grupo de traumas, o cuando inicialmente era codificado como una parada o como un inconsciente sin filiar causa. Y claramente, con significación estadística, en esos casos el tiempo de llegada era menor, 30 segundos, casi medio minuto de diferencia entre unos casos y otros. Y el segundo estudio es de un grupo de técnicos del servicio que lo que estudian es la supervivencia con recuperación ad integrum, con CPC 1 o 2, de paradas, cuando inicialmente se ha asignado el código como parada. Y vemos que en el estudio sobre 824 paradas, el 24%, casi el 25%, es cuando se ha asignado la unidad como
31 como parada en primer lugar, frente a otro código en el segundo caso, en un 10,6 de supervivencia con recuperación ad integrum, con significación estadística también. Bueno, pues eso da importancia, es un reflejo de lo importante que es la labor de la central y cómo se codifica. Nosotros en la central estamos integrados en Madrid 112, en 2002 nos incorporamos con ellos, conectamos nuestras aplicaciones a su plataforma, ellos nos envían los avisos, nosotros les devolvemos los estados de nuestras unidades y se hizo un trabajo previo, se decidieron una serie de protocolos previos en cuanto a preguntas que ellos tenían que hacer con lo que a nosotros nos interesaba averiguar y las llamadas primero se analizan por el operador blanco del 112 y después nos pasan a nosotros. Hay llamadas que directamente pasan al puesto de radio que asigna la unidad, porque está claro lo que es. Ya no perdemos más tiempo y hay un porcentaje en el cual hay que aclarar algunos extremos y algunos datos. En ese caso pasan a un puesto de telefonía y se hace un segundo escalón de análisis para intentar aclarar algo que no está claro en la información inicial, como puede ser el lugar de la incidente o el grado de severidad. Les decía que una de las cosas que teníamos era potenciar el grado de compromiso de calidad con el ciudadano, ¿no? Y la percepción por parte del usuario. Entonces, dentro de nuestros compromisos de calidad con el ciudadano, uno, como compromiso de calidad del servicio, está el tiempo de respuesta de nuestras unidades y engloba desde la entrada de la demanda hasta la llegada a la unidad, por lo tanto engloba la gestión de la llamada. Y el segundo es que cuando nosotros mandamos a una unidad a una demanda, a un aviso, mandamos un SMS automático al teléfono del demandante, de manera que el demandante sabe en qué momento ha salido la unidad y sabe que hay una respuesta a su demanda, sabe que ha salido una unidad del tipo que sea al lugar donde él nos ha llamado. Dos pinceladas en cuanto a la técnica. Uno, el sistema de gestión de las unidades operativas. Tenemos un sistema informático que nos permite conocer en todo momento dónde y cómo están las unidades, en qué estado están, si están inoperativas, si están yendo, si están llegando, si han llegado, si están trasladando al hospital o si están transfiriendo al paciente en el hospital. Es un sistema que enlaza con el posicionamiento GPS a través de un programa que llamamos Cerca, que nos permite no solo asignar por tiempo de respuesta y por lugar, sino que nos permite estudiar todos esos datos. Nos permite estudiar cuáles han sido nuestros tiempos, cuáles han sido nuestro grado de actividad, nuestros tiempos de inoperatividad, incluso los recorridos que han seguido las unidades para llegar a cada punto. Esa es una captura de pantalla del sistema. Cada barrita que ven a la izquierda de un color nos indica un avance en el estado de la unidad, desde que no tiene nada y está en espera, a que tenga un aviso asignado en rojo, saliendo en azul, llegando en amarillo, clave 4 camino al hospital, clave 5 en el hospital en morado. Y todo eso cae a una base de datos que podemos explotar y que podemos estudiar y que hacemos. Y luego, en cuanto a la otra pincelada técnica, nuestro sistema de transmisión. Nuestro sistema de transmisión está basado en la red Tetra, es un sistema que transmite voz y datos, que tiene una serie de características que suponen ventajas en muchos casos. Tiene múltiples canales, lo cual nos permite distribuirnos los canales cuando tenemos que duplicar la malla, cuando tenemos servicios especiales. Cada servicio puede tener su canal o puede haber un canal de mando que solo hable entre ellos y no esté interfiriendo con el operativo normal. Puede hacer llamadas de grupo, individuales, puede hacer llamadas de emergencias, está facilitado por GPS, tienen repetidores, que son los radioenlaces, y ahora les cuento en el apagón lo que supuso eso, y otra gran ventaja, nos podemos integrar en redes donde tenemos mala cobertura. Podemos integrarnos en la red de metro, podemos integrarnos en la red del aeropuerto,
pasarnos a ese canal y entrar, comunicarnos con unidades del aeropuerto, comunicarnos con nuestra central a través de la red de metro y tener la cobertura perfecta que no tendríamos cuando estamos a 3.000 millones de metros de profundidad en un túnel. La red CETRA tiene otras ventajas, es resistente a los inhibidores y es resistente a la caída de datos, a los datos móviles. En el 11M, la red de telefonía móvil se colapsó y estuvo 8 horas colapsada y sin poder comunicarse por red móvil. Y mucho más reciente, el 28 de abril, el día del apagón, la red de datos se cayó, no había más comunicaciones para nosotros que por red TETRA. Teníamos que mantener la batería de los repetidores, decidimos salvar 9 repetidores que nos podían, poniendo un generador en cada uno de esos 8 repetidores, nos daban una cobertura más o menos del 80% del territorio de Madrid y con eso fuimos capaces de mantener el operativo funcionando, mantener al operativo en la calle para que la gente le viera y pudiera reclamarlos y nos permitió además comunicación entre distintas estructuras de mando, no solo de nuestro servicio, sino de servicios dentro de nuestra dirección, los servicios informáticos, los servicios con los que necesitábamos estar en comunicación y necesitábamos su apoyo o sus servicios por algún momento, y con diferentes cuerpos de emergencia. De hecho, la vicealcaldesa pudo hablar con la coordinación de la Comunidad de Madrid a través de un TETRA que le facilitamos uno de nosotros en el salón de crisis, en el centro de crisis. Y eso es todo. Buenas tardes a todos. Es un placer estar hoy aquí con vosotros y antes de nada quería agradecer al SAMUR su invitación a participar en este curso de verano de la Complutense sobre el desarrollo de la emergencia en España. Vamos a hablar, voy a seguir comentando este tema de los modelos de central de coordinación que son las grandes desconocidas, ¿no? Porque a los recursos se les ve por la calle, pero realmente la central es la gran desconocida. Me voy a centrar en el modelo que tenemos en Galicia, que es una central de coordinación específica sanitaria. Es totalmente distinto al que han presentado, pero que realmente los objetivos son comunes y tenemos muchísimas cosas en común. Nuestra central, que es única para toda la comunidad, es dependiente de la Consellería de Sanidad y no estamos integrados en el 112. Pero antes de explicar el modelo, hay que conocer el contexto en el que nos movemos. Galicia es una comunidad autónoma con una geografía bastante compleja y una población distribuida en zonas rurales, zonas urbanas, zona de costa y zona de montaña, en la que a veces es difícil el acceso. Tiene una población de algo más de 2.700.000 habitantes, que está muy dispersa por toda la comunidad, y esta dispersión provoca que existan aproximadamente 147 centros de salud por cada millón de habitantes frente a los 58,4 que hay de media en España. Es una cantidad enorme. La central de coordinación se creó en 1995, estamos de 30 cumpleaños, y ha ido creciendo con el paso de los años y a día de hoy formamos parte del Centro Integrado de Atención a las Emergencias, que es un complejo que está situado en La Estrada, que es una villa a media hora de Santiago, y es un recinto donde también se encuentra la SEGA, el 112, y la Academia Galega de Seguridade. Desde la central coordinamos todos los recursos sanitarios de urgencias extrahospitalarias. Contamos con 110 ambulancias de soporte vital básico, 2 helicópteros medicalizados, 6 unidades de enfermería, avanzadas de enfermería, y 12 unidades de soporte vital avanzado medicalizadas terrestres. Aparte de nuestros recursos, movilizamos también los profesionales de atención primaria que están distribuidos en 441 centros de salud que hay en toda Galicia en horario de atención ordinaria y 98 PACs en horario de atención continuada, los tardes, noches y fines de semana. Movilizamos también, de ser necesario, profesionales de otras ambulancias como las privadas o Cruz Roja, y ya a través del 112
pues a Protección Civil, a bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, salvamento marítimo, rescate, etc. ¿Y qué personal forma parte de la central, de nuestra central? Contamos con personal sanitario, médicos y enfermeros, y contamos con personal de operación telefónica, que son teleoperadores, locutores y formadores. El teleoperador es la persona que recibe las llamadas en la central. Asegura como mínimo la toma de número de teléfono desde el que se produce la alerta, la dirección lo más exacta posible y clasifica la demanda. Los teleoperadores utilizan una aplicación propia que creó el equipo de informáticos del 061 con criterios que establecieron los médicos, con preguntas muy cerradas que siguen unos algoritmos. Al ser una aplicación propia podemos modificarla cuanto queramos, se actualiza con muchísima frecuencia. Por ejemplo, pues en la pandemia pues modificamos en cuestión de horas las respuestas, se puede poner una locución para determinadas consultas o bueno, modificarla en el sentido que nos venga mejor. Disponemos también, los teleoperadores disponen también de descuelgue automático. Esto quiere decir que las llamadas no esperan tonos para que descuelgue el teleoperador, saltan cuando un teleoperador está libre. Aproximadamente más del 94% de las llamadas que tenemos en la central son atendidas en menos de 10 segundos, con lo importante que es para todos los tiempos, claro. Y en menos de 80 segundos, en el caso de las emergencias, el teleoperador clasifica la llamada y la traspasa a un médico y la recibe también el locutor que luego os comento. Actualmente disponemos también de herramientas que facilitan de manera importante la localización tanto de las personas que sufren el incidente como bueno, de nuestros recursos, ¿no? La población, los ciudadanos pueden hacer una llamada desde la app Sergas Móvil, que es la aplicación pues, donde tienen las citas médicas, bueno, toda la información sanitaria, y también pueden acceder a hacer una llamada al 061. Y si tiene la ubicación activada, ya nos salta su posición por coordenadas. Utilizamos también desde la central WhatsApp, pues, por ejemplo, pues para que nos envíen la ubicación. Por ejemplo, pues peregrinos que tienen un accidente, que no saben dónde están, no saben explicar, te mandan un WhatsApp con las coordenadas. Con respecto al personal sanitario en la sala, tenemos eso, como decíamos, médicos y enfermeros. De médicos tenemos 3 figuras, el jefe de sala, jefe de guardia, el médico de emergencias, que es el MER, y varios médicos consultores. Y tenemos también enfermeros de consulta. Durante el día tenemos un jefe de sala, un médico de emergencias y 6 médicos consultores y 2-3 enfermeros consultores. Y de noche quedan 3 médicos, un jefe de sala con 2 consultores y un enfermero. Pero, aunque esto es a priori así, la sala es algo muy dinámico y puede modificarse. Si hay muchas emergencias, el jefe de sala puede decidir, en vez de tener solo un MER, pues tener 2 MER o incluso 3, y el resto pues quedan para consulta. O en casos de IMVs, pues la sala se divide con unas funciones ya preestablecidas para cada uno, pero que el jefe de sala puede variar en función de lo que considere. Y bueno, otra figura que os comentaba dentro del personal de operación telefónica son los locutores. Los locutores se encargan de la activación y del seguimiento en tiempo real de los recursos. Mantienen informado al jefe de sala o al médico responsable de ese servicio, comunicándole cualquier incidencia. Durante el día tenemos un locutor para las emergencias, otro para las urgencias, uno para las visitas, otro de datos y otro para el GIS, que es el sistema de localización de los vehículos en tiempo real, ¿no? En algunos momentos hay algún locutor más de apoyo, que sirve de apoyo, y aunque cada uno tiene su función específica, pues en momentos de mayor apuro de uno, los otros pues le echan una mano a ese, especialmente el que está de emergencias, que es lo que hay que priorizar siempre. En esta diapositiva está representada la sala. En la parte de arriba, en azul, aparecen los teleoperadores.
La parte de abajo, que es la cabecera, está el jefe de guardia en el medio, rodeado de los que están en rojo, que son los locutores, el médico de emergencias, que están así en azul clarito, y luego los puestos verdes, esos son para médicos consultores, los grises de los lados también se pueden sentar médicos consultores, y enfermería se suele colocar pues, a la derecha en esos lilas o incluso también en uno de los verdes. Y luego, por último, tenemos otra figura, que es el formador, que es como un auxiliar directo del jefe de sala, mantiene la información actualizada en la sala en tiempo real. Pues, por ejemplo, si en algún centro de salud pues, no hay falta algún sanitario, pues nos informan y él se ocupa de actualizarlo en la aplicación para tener en la aplicación todo en tiempo real. ¿Y cómo es el circuito de la resolución de las llamadas? El teleoperador recibe la llamada, en algún caso puede resolver ya esa llamada, si es una demanda de una información a la que él ya pueda dar respuesta, y si no es así, tiene que asegurar la dirección, clasificar el evento y la traspasa al médico. En el caso de que el programa indica que esa llamada es una emergencia, ya se le asigna un recurso, por lo que el médico atiende y decide si modifica el recurso asignado y da instrucciones mientras llega la ayuda, y el locutor a la vez activa el recurso, los recursos que vienen asignados o que le haya cambiado el médico que lleva el servicio, que puede movilizar pues, una ambulancia de soporte vital básico, de avanzado, una de enfermería, el helicóptero, varios recursos, y activar también a los centros de salud, médicos y enfermeros de los centros de salud de atención primaria. Los locutores también disponen de Tetra, que no se utiliza tanto como el teléfono, pero bueno, en determinadas circunstancias, como por ejemplo el apagón, sí que se utilizó. Se van a registrar todos los tiempos en la aplicación. Esta es una aplicación acorde que también es propia nuestra, del 061, y registramos eso, los tiempos de activación de los recursos, de movilización, de asistencia. Si van a recoger médico de atención primaria, recoge tanto la llegada al centro de salud como la salida, y la finalización de los servicios. El locutor, como decía, va a tener localizada por GIS las ambulancias en todo momento, por dónde están o en la situación en la que están. Y ahora también disponemos, en casi todas, faltan muy poquitas ambulancias, disponemos de la APP-Test, que es una aplicación que llevan los técnicos en su móvil y que permite el traspaso de información desde la central a la aplicación que ellos llevan. Entonces ya les pasa telemáticamente la dirección, la afiliación, el motivo de alerta y antecedentes así destacables. También se puede hacer mediante la aplicación una activación telemática, de forma que no hay ni que llamarles. Pero bueno, siguen conviviendo. Lo de la activación depende un poquito también del tipo de servicio, ¿no? En los casos en los que el programa de que tiene el teleoperador no indica que es una emergencia, pasa la llamada a una cronología de consultas que está clasificada por prioridades. En esta, pues el médico o el enfermero que la atienda atiende esa llamada y ya va a decidir la actuación a seguir, si enviar una ambulancia, si un médico de primaria, si hace falta un helicóptero, derivarlo por sus medios a un centro de salud o a un hospital, o cerrarlo como consulta, dejando a ese paciente en su casa. Incluso luego pues decidiendo si quieres hacer una rellamada, pues que el programa te recuerde que lo vas a rellamar, o indicándole que nos rellame si lo necesita. Tenemos toda la información en el directorio y en el propio programa de cómo está la situación de los recursos, por códigos de colores también, si están trasladando al hospital o están en el punto. Disponemos de toda la información con teléfonos de los centros de salud, de los PACs, de los hospitales. Nos aparece también en el directorio si hay alguna ausencia o si el médico ha salido y queda el PAC vacío, por ejemplo, el médico de un PAC. Tenemos los ayuntamientos limítrofes, tenemos recogidos ahí toda la información. Traje estos datos del año pasado que muestran un poquito nuestra
situación, tenemos más o menos una media diaria de 3.000 y pico llamadas, durante épocas así más suavecitas, pues 2.800, y en épocas más fuertes, pues 3.500, 3.800, depende un poco, pero de media sobre 3.100. En el 2024 tuvimos 475.000 procesos asistenciales y de ellos 31% los solucionamos sin movilización de recursos. Casi la totalidad eran consultoría médica telefónica que se resolvió desde la central. Movilizamos ambulancias de soporte vital básico para unos 800 servicios diarios, medicalizadas para 54, SBAES 18 y helicos para algo más de 2 diarios, pero la realidad es que durante el invierno, por las condiciones meteorológicas, los helicópteros se movilizan bastante poco y en el verano pues muchísimo más, ¿no? Bueno, esto es un poco por el tipo de demanda. Bueno, destacar quizás pues, que la ambulancia medicalizada terrestres, las patologías a las que más van son alteraciones de consciencia, dolores torácicos, la SBAE más a problemas respiratorios y el helicóptero, dolores torácicos cuando son sitios alejados y accidentes de tráfico. Y ya para acabar, quería comentar algunas de las características que nos aporta en Galicia este modelo. Por un lado, al ser una central de coordinación sanitaria, nos permite una mejor formación y capacitación del personal teleoperador y locutor, ¿no? Especialmente en terminología y protocolos clínicos, de urgencias y emergencias. Las llamadas que nos entran a través del 112 a nosotros nos entran sin clasificar, son llamadas sanitarias, son las que nos pasan, pero nos entran sin clasificar. Sí es verdad que tenemos una pasarela telemática por la cual bueno, la información, aparte de llamarnos, eso nos entra directamente, los datos de filiación y localización, pero bueno, nuestro personal sí que es capaz de clasificar. Cuando hay protocolos nuevos, pues se les forman esos protocolos y bueno, siempre conocen un poquito mejor. Por otro lado, los tiempos de respuesta, siempre referido a nuestra comunidad y nuestra forma de trabajar y nuestra geografía, claro. Los tiempos de respuesta son más ágiles para aquellos servicios puramente sanitarios, al evitar ese paso intermedio por el 112. Al recibir nosotros directamente la llamada, disminuimos los tiempos en el triaje y en la toma de decisiones, ¿no? Y el envío de recursos, como por ejemplo para una parada, en la que, como os comentaba antes, pues si hay una atención en menos de 10 segundos y en menos de 80, el locutor de emergencias ya traspasa, el teleoperador ya traspasa la llamada, pues entonces lo que es el tiempo en la central no demora el envío de un recurso. Podemos gestionar de forma autónoma las ambulancias, los helicópteros y el personal sanitario de primaria, optimizando su uso según criterios clínicos y de proximidad, con conocimiento directo de la situación, como os comentaba antes, de atención primaria y también de hospitales, ¿no? Porque disponemos de información, pues si de tal hospital pues tiene la UCI llena, para no llevar pacientes a ese hospital y este tipo de cosas. Al tener también nuestra propia infraestructura tecnológica, podemos desarrollar y mejorar las aplicaciones que utilizamos adaptándonos a las necesidades en cuestión de minutos o de horas, ¿no? Implementando pues, nuevos códigos o alertas o haciendo los cambios que consideremos oportunos. Por ejemplo, nosotros es que tenemos, aparte de los códigos y tal, supongo que en otras comunidades también, pero tenemos alertas de pacientes, pues por ejemplo tenemos el programa de alerta escolar, entonces tenemos a niños metidos en este programa que tienen determinadas patologías, entonces nos pueden llamar de los centros cuando uno de estos niños tiene alguna crisis. Entonces tenemos esos niños ya identificados y nos salta una alarmita. Perdón. Nos salta una alarmita cuando nos llama este niño, de forma que ya inmediatamente sabemos que está en este programa y sabemos qué indicaciones le tenemos que dar al centro. O, por ejemplo, pues el código Agarimo, que tenemos desde hace, bueno, no demasiado tiempo, un par de años, que también está dentro del alerta escolar, que son los niños en riesgo que tienen riesgo de suicidio. Entonces también los tenemos incluidos en nuestro programa y nos salta una alarma si nos llaman por ellos.
Al ser una central sanitaria autónoma podemos articular mejor la coordinación, como os comentaba, entre atención primaria y hospitalaria, manteniendo una continuidad asistencial, ¿no? Bueno, pues como todos, pues hablamos con hospitales con hemodinámica, con UCIs, etcétera. Analizamos datos epidemiológicos y de demanda en tiempo real, lo que nos permite pues, anticipar brotes o reorganizar recursos, planificar eventos con gran concentración de gente, como por ejemplo ahora pues, las peregrinaciones, etc. Y por otro lado, el número 061 es reconocido en la comunidad como un número específicamente sanitario, lo que facilita que la identificación y el uso de este número ante problemas de salud graves y así acortamos tiempos de respuesta. Y aunque no estamos integrados en el 112, sí estamos muy interconectados, la coordinación entre ambos servicios está garantizada, estamos en el edificio en plantas distintas, pero muy bien comunicados, con esta pasarela telemática que os comentaba. Y bueno, en Galicia, pues este modelo permite mantener una atención sanitaria urgente centrada en el paciente, con control directo de los recursos y de los profesionales especializados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las dos por las ponencias tan interesantes y también porque se han ajustado muy bien a los tiempos. Así que ahora nos quedan unos minutitos para poder disfrutar de las preguntas que queráis realizar. Adelante. Tenemos parecido al sistema a vosotros, mini, comparado con vuestros, son 3 UIs móviles, con lo cual el que está en el centro de comunicaciones no tiene que discernir qué medio manda. Nosotros podemos recibir llamadas 112, está claro, 061, está privada, o de personas que nos llaman directamente y no pocas. Y podemos hablar de 4.000 urgencias, lo digo para que te centres al año, ¿no? Casi un poco lo que en un día recibís, ¿no? Pero es verdad que nosotros no recibimos consultas, sino es directamente ir a algo ya que se considera, que luego es verdad, y falsos positivos, como lo llames, que no necesitan muy pocos, pero el peso nuestro sistema lo tiene. Etcétera, funciona perfectamente y nosotros tenemos bomberos test o test nuestros en el servicio que dan esa respuesta. A nosotros nos han creado dos problemas, que no sé si os han creado vosotros y cómo lo habéis solucionado, y estamos a nivel de solucionarlo al no tener médico o enfermería, que nos estamos planteando ciertas soluciones. Claro, cuando es una RCP, muy bien, saber si verdaderamente es un paro, estamos de acuerdo, y dar consejos. El test a eso llega bastante bien. He visto que ponías ahí a veces en patologías tiempo dependiente dar consejos. Claro, ahí ya, yo mi test, no hablo del vuestro, ya tenemos un problema, no sé si legal, o de capacitación, nosotros. Bueno, vamos a arreglarlo, lo tratamos de arreglar, yo te cuento. Entonces yo te paso la llamada al médico, nos pasa, al que va a intervenir. Entonces ya sí que hay otro problema, que nosotros mientras estamos hablando con la central de comunicaciones se graba. En el momento que le pasan la llamada del paciente o del que tiene el problema al médico, podrán hablar lo que sea, pero ya no se graba. Cosa que ya es cierto problema para tenerlo en la central de comunicaciones, pues ya es verdad que lo medio solucionas porque tú le pasas la llamada. Es verdad que también está en tránsito y todos sabemos cómo es una emergencia cuando estás en tránsito. Y lo siguiente que nos ocurre es que siempre estamos preocupados, ese es el otro problema que nos sugiere, ¿no? En qué consejo le damos al paciente, pero nosotros tenemos acceso a la historia clínica de todos los aragoneses. Nos importa el que nos llama, indudablemente. La tienen nuestros enfermeros y nuestros médicos. Y la pueden ver en la tablet, por supuesto. Pero también hemos visto que eso que nos parece un avance grande, y es un avance grande, tampoco lo hemos empleado tanto porque la urgencia, según cómo te viene, se te come. Y no han tenido la experiencia emergente, Armando, no han consultado era el código infarto, vamos con los tiempos que vamos, el electrón menos de no sé qué, o el ictus, o no sé qué, no sé cuánta. Y es verdad que muchas veces, hombre, te puedes parar y ver la tablet, pero la realidad nuestra, mejor o peor, es que el fragor de la batalla no la consultan. Con lo cual nosotros vemos la ventaja de tener el personal sanitario en la central, porque es verdad que desde una manera más tranquila y desde el puesto tú puedes entrar a la historia del paciente, oye, que es diabético, que es insulino independiente, que tal, que cual. Este es nuestro problema, lo que estamos viendo, cómo informar mejor a nuestro personal sanitario que va allí
para poder entrar en la historia clínica y que él ya sepa, porque tiene que recibir la llamada del paciente, miro la tablet. Es verdad que también nosotros, eso sí que es positivo, tenemos una media de 5 minutos 20, siempre que no contemos con las salidas fuera del término municipal que nos piden. Tenemos muy mal tiempo en Zaragoza, digo de meteorológico, pero tenemos muy buen tiempo de respuesta porque no es nuestra ciudad, ¿no? Entonces también se acorta el periodo desde que sales al que estás en la ambulancia al que llegas al incidente. Esos son los problemas que no sabemos si cuando veamos que hace falta consejo llamar a la persona que todavía no ha salido, no sabemos qué solución darle y si eso os pasa. Eso por una parte, para ti ya. Vamos. Tenéis médico y enfermero, tienen diferentes funciones, pueden ver los dos la historia clínica y si pueden aconsejar al paciente, tanto médico como enfermero. Y la otra pregunta es, vosotros en vuestras SBAEs son aconsejados y son apoyados legalmente para poner ciertas medicaciones desde el centro coordinador. Bueno, que ya era parece una tesis. ¿Empiezas tú? Bueno, vamos por orden. Bea, ¿empiezas? Sí. ¿Quieres apuntar? A ver, en cuanto a las recomendaciones de nuestros técnicos, claramente la RCP transtelefónica está clara, ¿no? Pero cuando luego ellos pueden identificar un dolor torácico susceptible de ser un infarto o una CV, dan recomendaciones a nivel de técnico sanitario. En el caso del infarto, no se mueva, mantenga el reposo, indíqueme si cambia, si vomita, si tiene un poco los signos así, un poco de alarma o si pierde el conocimiento. Y directamente mandamos una unidad con médico. Por lo tanto, evitamos ese paso de que haya alguien al teléfono que tenga que hacer, siempre se graba, pero claro, se graba las recomendaciones con el técnico. En cuanto a la consulta del ORUS, el ORUS es el sistema de la Comunidad de Madrid donde está la información, las historias sanitarias de los pacientes, de todo paciente que ha ido al Sistema Nacional de Salud. Si no ha ido, no está. En ese caso, efectivamente, nuestros médicos, nuestras unidades tienen posibilidad de consultarlo en la tablet. Es difícil que lo consulten antes de llegar al punto, porque necesitan identificar al paciente con nombre, apellidos y DNI, con lo cual no tienen acceso. A veces, si hay un familiar, te puede decir a lo mejor antecedentes. Si no, nosotros en determinados casos ponemos siempre un segundo médico en el punto de asistencia y a veces ese segundo médico se puede ocupar o de apoyar. Tiene misión de apoyar, tiene misión de evaluar, de hacer un poco valoración del desempeño del interviniente y a veces dentro de su apoyo consiste en averiguar los datos de la afiliación del paciente y buscar en la tabla o pedir que alguien busque en el ORUS los antecedentes del paciente. Nos pasa mucho en las paradas, porque a veces en las paradas parada que está haciendo ejercicio, que está corriendo, está solo y nadie sabe nada del paciente y cuando conseguiremos identificarlo hay alguien a distancia que puede, mientras está desarrollando la reanimación, puede comunicar y dar la información. ¿Ese refuerzo médico es alguien señalado? ¿Es alguien que se persona en el centro? El jefe de guardia normalmente se persona, pero hay más de un jefe de guardia en el servicio. Hay 3 jefes de guardia de cada día. Entonces, uno, lo normal es que esté ahí y si el que está ahí está muy ocupado y no puede conectarse con la tablet, entonces puede hacer una llamada a uno de los que no esté ocupado y puede hacerle esa consulta. Olga. Toma, si quieres. A ver, nosotros en la sala tenemos personal médico y enfermería. Ambos pueden entrar en Janus, que es la historia clínica, sin ningún problema. Y los consultores entran a casi todo. Para las emergencias entra menos porque tienes menos tiempo, ¿no? Pero para las consultas pues se suele entrar bastante. Se les da, el tipo de consultas que atienden unos y otros es diferente.
Por el programa CADE que tienen los teleoperadores, pues ya decide, según el motivo de la demanda, si es una consulta para enfermería o una consulta de médico. Aún así, también hay algunas consultas de enfermería que no deben esperar, entonces si los enfermeros están ocupados pasaría a un médico consultor también, o alguna consulta que pasa a médicos, si estás consultando y consideras que puede ser solucionada por enfermería, también se la puedes derivar. Es un trabajo en equipo, entonces, bueno, pues eso puedes tú. Los consejos a la SBAE. Los consejos a la SBAE. A ver, las SBAE siempre están controladas por un médico, aunque en un primer momento pues, pueda pasar a enfermería una consulta de la que considera que tiene que mandar una SBAE, luego es el médico el que va a hacer un seguimiento del servicio. Entonces, una vez, o si la activa ya un médico, se le explica siempre al enfermero de la SBAE a qué va, y luego al llegar allí pues te informa pues, de todas las constantes, de cómo ve al paciente y tal, y con los antecedentes que ya miras también en Janus, pues tomas una decisión de qué es lo mejor, también según la distancia a un centro sanitario, al hospital, según la clínica que tenga, pues puedes pautar la medicación que tú consideres. Las SBAEs llevan la misma medicación que las medicalizadas. Entonces puedes decidir ponerle lo que tú consideres. Hay veces en que, bueno, también depende de la persona, ¿no? Pues que igual le gusta, pone algo más, hay gente que pues es más cauta, pone algo menos, pero sí que se pone bastante medicación. Con respecto a esto, sumando un poquito a lo que comentaba B, respuesta si bien los técnicos de soporte vital básico de SAMU no vamos a dar recomendaciones de nuestra medicación, el procedimiento de SAMU, la sospecha de síndrome coronario agudo, sí que tenemos pautado el tema de que en caso de que no tenga pautado por su médico, se administre la nitroglicerina. En este caso, es el soporte desde el técnico. En nuestra... ¿Alguna pregunta por ahí? Rafa. No, hay muchos que sí son test, pero no todos, no tienen... A ver, es que los requisitos han ido cambiando un poco, porque hay técnicos que llevan ahí la vida entera, entonces, pero no necesita, bueno, locutores que llevan muchísimos años. Entonces, bueno, es gente que se tiene que formar, tienen que hacer un curso para poder ser locutores o teleoperadores ambos, un curso teórico y práctico. Y bueno, de ahí se selecciona si dan el perfil o no también. Porque, bueno, el personal de telefonía, de operación telefónica es una subcontrata, no es nuestra del cero. Entonces, bueno, pues la empresa tiene que hacer una selección acorde a las necesidades. ¿Y los médicos consultores? ¿Son médicos de emergencia? Sí. Son del cero, en este momento son médicos de familia, especialmente. Hay algunos de los antiguos, pues que algún UCIsta o algún otro perfil, pero en general médicos de familia todos. ¿Ahí hay otra pregunta? No, en las SBAE solamente un técnico y un enfermero. Van dos. ¿Hacen secundario o solo? Hacemos secundarios, no todos. ¿Con EPAE o con medicalizada? A ver, en general con medicalizada, por el tipo de secundarios que hacemos, que son, pues, a ver, es que en todos los hospitales hacemos traslados, pues los códigos 1, bueno, los códigos infarto, de hospitales que no tienen hemodinámica, pues a un hospital con hemodinámica, eso se hace con la medicalizada. El retorno, hacemos los retornos de esos códigos 1, entonces los retornos en determinadas circunstancias sí los hace una SBAE. Luego, pues en hospitales comarcales tenemos medicalizadas con solamente 3 personas, un técnico, médico y enfermero. Esos traslados, pues bueno, ahí hacen todos los traslados de patologías tiempodependientes, pacientes críticos, pero bueno, son casi siempre recursos medicalizados menos contadas, cosas contadas. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Pues nada, bueno, pues hasta aquí esta mesa. Muchísimas gracias a las dos por vuestras ponencias.